Hola. Hola, vamos a dar inicio. Bueno, perfecto. Okay. Y Solamente bueno, PowerPoint. aquí. Bueno, buenos días a todos y todas. En nombre de la señora secretaria del CEPLEDENAC, la doctora Claudia Herrera, quien no podrá acompañarnos el día de hoy, le damos la bienvenida a este webinario en formación de la metodología CATAC. Extendemos nuestro saludo, ¿verdad?, a la cooperación JICA, a los sistemas nacionales de gestión de riesgo de desastre y protección civil de Centroamérica y República Dominicana que nos están acompañando, a los panelistas por su valiosa participación y a las personas que nos están acompañando en este importante webinario. Como primer panelista tenemos al doctor Wilfred, quien es vicepresidente del Sistema de Alerta de Tsunami del Pacífico, es coordinador del Centro de Asesoramiento de Tsunami para América Central, coordinador del Sistema de Alerta Temprana de Terremotos para Nicaragua y asesor en Ciencias de la Tierra del INETER. Muchas gracias, doctor. Le damos la palabra. Muchas gracias. Voy a tratar de compartir mi PowerPoint. Okay. ¿Lo pueden ver? Sí, doctor, claramente. Ok, perfectamente bien. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de presentar los avances del CATAC y mejorar la comunicación con las instituciones relacionadas con el CATAC, en América Central y posiblemente República Dominicana. Nosotros estamos ahora en Sinapet, Managua, Nicaragua. Aquí vamos a trabajar un poco diferente que en las demás instituciones porque en Sinapet, igualmente como en la tarde en Defensa Civil, podemos asumir que ya tienen mucha información sobre el CATAC porque en los últimos meses, el año pasado, tuvimos varias reuniones en esas instituciones. Entonces aquí vamos a tratar de estar más breve que en las otras instituciones. La agenda general la presento aquí. Yo comenzaría normalmente con una breve introducción sobre amenazas y riesgos de tsunami en el país. Aquí en Nicaragua voy a ahorrar esta parte porque realmente lo tenemos bastante claro aquí y tuvimos muchas reuniones sobre este tema en Sinapret. También no voy a hablar mucho sobre el avance de CATAC, la cooperación con la UNESCO, el sistema de la UNESCO que nos permitió usar la experiencia internacional en Nicaragua, desarrollarla y aplicarla a las situaciones de aquí. Igualmente, lo de CATAC, INETER y CEPLEDENAC no voy a tocar muy a detalle, sino vamos a comenzar rápido. Bueno, con la información sobre el tercer simulacro regional. Este evento va a realizarse en junio de este año con participación de todos los países de Centroamérica
organizado por CEPRENAC, y cuando nos dimos cuenta de este evento, tuvimos inmediatamente la idea, deberíamos presentar también la CATAC en todo el ambiente regional e internacional que vamos a tener relacionado con el simulacro regional. Y CEPRENAC, juntos con JICA, nos apoyaron mucho con esta idea, discutimos esto y resultó la idea de realizar un webinar con todas las instituciones que se relacionan con el CATAC. El simulacro regional que se va a realizar en Panamá tiene como hipótesis un sismo de magnitud 7.5 a una profundidad de 10 kilómetros en la ciudad de Panamá. Allá hay una falla que pasa muy cerca de la ciudad. Hasta hace poco, hasta como 10, 15 años, no se sabía mucho de esta falla. La mayoría no sabía que existe esta falla y qué peligro representa para la ciudad de Panamá, el canal de Panamá, las instalaciones e inclusive para los barcos. Entonces ahora vamos a tener un simulacro y los países participan. Delegaciones de los países van a viajar a Panamá, también de SINAPET, creo, estoy seguro. Y bueno, un terremoto de esta magnitud también causaría un tsunami. Aunque en el simulacro, este tema del tsunami en Panamá no se va a trabajar, pero nosotros, CATAC, vamos a facilitar información al respecto. Entonces, en Panamá no hay mucha experiencia con simulación así de tsunami. Sería la primera vez y nosotros vamos a facilitar esta información. Cuando discutimos con los colegas de Panamá, de SINAPROC y de las instituciones científicas. Bueno, pero para nosotros la importancia es que nos abre ahora este webinar la ventana para hablar más a detalle con las instituciones que son nuestros clientes, que reciben nuestros productos. Mientras con las instituciones científicas, nosotros como institución científica tenemos una relación bastante buena, continua. Nos vemos en reuniones, en congresos, en reuniones científicas de los proyectos. No es así con las instituciones de protección civil. Tenemos relativamente poco contacto. Entonces yo veo ahora este webinar como una chance de entrar en mayor cercanía con ellos y tengo muy buenas, la esperanza de que esto va a ser muy fructífero para el futuro. Bueno, aquí voy a presentar muy rápido información del CATAC. Aumentó mucho la capacidad del CATAC en el proyecto con el Japón que desarrollamos del año 2016 hasta 2019. En la continuación también tuvimos todavía contactos con el Japón en varios aspectos y especialmente aquí con la oficina de JICA y aprovecho para agradecer a JICA por la cooperación. Solamente para recordar, CATAC realiza un servicio de tsunami, de información científica sobre los tsunamis en tiempo real que se dirige a las costas del Pacífico, a la izquierda en este mapa,
y a las costas del Caribe, incluyendo las islas que se ubican, bueno, Isla del Cocos de Costa Rica, en el Pacífico, Isla del Cisne de Honduras, en el Caribe. A la derecha vemos el área en el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico, o mejor dicho, el Mar Caribe, que tenemos que monitorear para detectar los terremotos que pueden causar tsunamis destructivos en las costas de Centroamérica. Es una zona muy grande. Y para comparar, las costas de Centroamérica en su longitud es muy similar a la costa de Chile, 4.000 kilómetros, las dos costas juntas. Y el área que monitoreamos es bastante grande, mucho más grande, por ejemplo, que el área que tiene que monitorear Chile para dar la alerta a su país, a su costa. Tenemos el acceso a las estaciones sísmicas en toda Centroamérica y también en los países cercanos, incluyendo Estados Unidos, México, los países del Caribe, países de América del Sur. Y también tenemos datos de estaciones en tiempo real de todo el mundo. Y recibimos por servidores sismológicos. Esta información que tienen ahora en pantalla se refiere a la densificación de las estaciones que experimentamos en Centroamérica en los últimos años, específicamente en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Costa Rica. Tenemos una red muy densa. Aquí en Centroamérica tenemos mucho más estaciones que, por ejemplo, en todo México. Y hay pocos países en América Latina que tienen una densidad de estaciones similar. Y esta densidad nos permite ahora trabajar mucho más rápido que hace, digamos, 5, 6, 7 años cuando comenzamos con el desarrollo de CATAC. Se instalaron 70 estaciones oceanográficas nuevas. Esos son los triángulos rojos que vemos en el mapa. Con estas estaciones podemos detectar y registrar muy bien también terremotos extremos muy grandes, magnitudes 7, 8, más de 8, sin saturar el registro. Y esto significa que podemos tener no solamente la información del terremoto muy rápido, sino también con la información de esas estaciones podemos realizar el simulacro, la simulación del tsunami y la predicción del impacto del tsunami en América Central. Ahora se dio también un avance institucional en Inglaterra. CATAC ahora, a partir de este año, aparece arriba, debajo de la dirección superior, la cajita a la izquierda, cuarta de arriba, sección Centro de Asesoramiento de Tsunami para América Central. Entonces, esa es una condición también para desarrollar el CATAC en el futuro en el ambiente regional. Queremos entrar en SICA como institución regional y también es necesario para las relaciones de CATAC con la UNESCO. Entonces, aquí vamos a tener una actividad más bien política, juntos con CEPRENAC, SINAPRED y el gobierno de Nicaragua tratar de entrar en el SICA. Ahora, es muy importante saber cómo funciona la entrega de información, los productos de CATAC. Los productos son la información sobre la ocurrencia de un terremoto grande, lo más rápido posible, y después derivar de la información que tenemos sobre el terremoto, la predicción del tsunami.
En cada país tenemos una institución o varias instituciones científicas que hasta cierto punto pueden hacer lo mismo como nosotros, entonces detectar los sismos y informar sobre la ocurrencia de los sismos. Esta capacidad tenemos en todos los países de Centroamérica. Entonces, aquí es el INETER, en Guatemala, el INSIBUMEN, El Salvador, MARN, en Honduras es el mismo con PECO. Costa Rica hay varias instituciones que tienen redes sísmicas y en Panamá también hay varias instituciones. Ahora, las instituciones de protección civil en Nicaragua tenemos dos, SINAPRED y Defensa Civil. Entonces, ellos son nuestros destinatarios de la información, de la alerta. Aquí funciona muy bien en Nicaragua. Enviamos los datos inmediatamente por varios canales. El correo electrónico es prácticamente el más lento. Al inicio ya se informa por teléfono y además aquí tienen en sus computadoras instalados los programas que nosotros mismos usamos y tienen en cualquier momento una copia de nuestra información. Entonces, cuando aparezca el terremoto fuerte en nuestras pantallas, aquí también aparece en el mismo momento, en SINAPRED y también en Defensa Civil. Lo que no tienen es la capacidad de procesar la información para saber qué posibilidad de causar un tsunami tiene el terremoto que acaba de ocurrir. Porque es un proceso bien complejo, requiere de mucha capacidad de cómputo y esta no se encuentra por todos lados. Prácticamente somos aquí en Nicaragua, en Catac, la única institución de Centroamérica que tiene las herramientas completas para hacer este trabajo. Entonces, los resultados se envían en Nicaragua a SINAPRED y a Defensa Civil. Tenemos tres direcciones de correo electrónico, SINAPRED, y igualmente en Defensa Civil. Ahora, nos parece que tal vez tres es poco, porque, bueno, antes trabajamos un poco más lento. Dijimos, el tsunami puede entrar en media hora, tal vez en una hora va a tener su mayor impacto, tenemos bastante tiempo. Pero la experiencia internacional y también en Centroamérica nos enseñó que no es así. En Nicaragua tenemos suerte por la condición del mar. Tenemos un mar poco profundo en el Océano Pacífico y las olas de tsunami dilatan bastante hasta llegar a la costa. Pero no es así en los demás países de Centroamérica. En Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras. Los tsunamis de algunas fuentes, de algunas fallas, de algunos terremotos pueden entrar en 5 minutos. 5 o 10 minutos. Entonces, eso significa deberíamos trabajar más rápido. Como trabajamos hasta ahora, es como prácticamente se trabajó hace tiempo. También en Nicaragua hay un lugar donde el tsunami podría ocurrir muy rápido, es el Golfo de Fonseca. Un terremoto muy grande en el Golfo de Fonseca podría causar un tsunami que entraría igualmente en pocos minutos. Bueno, y todavía no tenemos aquí ni en Nicaragua la capacidad de actuar tan rápido. Bueno, en los últimos años hubo eventos que causaron tsunamis mortales dentro de 5 minutos en ciertas bahías, fallas que causaron terremotos cerca de bahías y
causaron las olas muy rápido y ciertas condiciones de la batimetría hicieron que se formaron olas de 4 o 5 metros en playas muy bajas y se murió mucha gente. Entonces, en el ámbito internacional, en la UNESCO, estamos discutiendo en esto y por eso queremos acelerar nuestro trabajo. En Nicaragua no vemos problemas. Nuestra propuesta sería usar adicionalmente el WhatsApp o otro sistema, Telegram, por ejemplo, para enviar la información para que uno tenga directamente en su celular. Ampliar el número de destinatarios. Esto también no debe ser un gran problema. Entonces, para que la gente que tiene que trabajar muy rápido sobre este evento tenga la información en su celular, inclusive los gráficos, para tomar las decisiones muy rápido. Y también podríamos o proponemos usar una aplicación para el celular para facilitar la información también a un grupo más amplio de personas, inclusive en los municipios, para que tengan los datos ya en minutos en su teléfono para actuar. Nosotros ya tenemos un pequeño avance, ya se trabajó en una aplicación, todavía no está terminada, pero podríamos hacer algo para que en este año esta aplicación sea realidad. Inclusive en los mapas se podrían presentar la ubicación de la persona en la costa, se podría presentar el peligro, entonces en color rojo, si el lugar donde estoy tiene en el momento de la alerta un peligro por olas peligrosas del tsunami y también presentar a la persona la situación del pueblo donde estoy, Magachapa o Ciudad ¿cómo se llama? Puerto Sandino, para saber inmediatamente dónde estoy y a dónde debería dirigirme para salvar mi vida. Entonces, esto es totalmente posible y podríamos trabajar en esto en conjunto, tal vez INITER y SINAPRED, Defensa Civil. Bueno, esa es tal vez una de las propuestas más importantes que hacemos a SINAPRED ahora. Otras propuestas son enviar más rápido los diferentes mensajes que ahora enviamos. Recuerdo, el primer mensaje es automático. En el momento cuando se detecta un sismo, nuestro sistema envía un mensaje. Y ese mensaje puede llegar inclusive antes de sentir el sismo. Es la alerta temprana de terremotos. Todavía esto no distribuimos masivamente, solamente a pocas personas. Pero estamos ahora discutiendo ya con SINAPRED de hacer un experimento masivo con miles de personas. Esto podría comenzar ahora en estos días. Ya tenemos la aplicación y la vamos a entregar hoy a SINAPRED. Y si esto funciona bien, o tal vez con algunas correcciones, podríamos comenzar con el uso masivo de este programa en los celulares de las personas en Nicaragua, sean funcionarios de SINAPRED o no, o el público en general, para cualquiera tenga la información sobre un terremoto fuerte muy rápido. En el momento de saber sobre el terremoto todavía no se sabe sobre su posibilidad de causar un tsunami. Pero eso también lo investigamos últimamente y nos damos cuenta con las capacidades de cómputo que tenemos, podemos también hacer una predicción preliminar en algunos pocos minutos. Entonces, en el momento cuando ya
el sistema envía por correo el primer mensaje que ustedes reciben en el momento. Es más o menos 2 minutos después del terremoto, 2 o 3 minutos después. Nosotros inclusive ya podíamos agregar el estimar o la estimación del posible tsunami, inclusive mapas. Después vamos a recibir más información y el sistema puede continuar con su trabajo y vamos a obtener información cada vez más precisa. Entonces, en cada paso, nosotros enviaríamos a ustedes el resultado. Y recordamos de forma de texto, pero también en forma de gráfico, de mapa. Entonces, eso sería posible usando las redes, ¿cómo se llama? Redes como WhatsApp, ¿no? Sociales. Sociales, lo que con correo no podemos, ¿no? Es demasiado lento. Entonces, con WhatsApp sí se podía. Y otro método que podríamos también usar es enviar la información directamente a las computadoras con que ustedes trabajan. Entonces, para que no copiar información del celular a la computadora, sino tenerla ya lista y tal vez un formato que ustedes necesitan, para que no tengan que convertirlo como para hacer en forma a la presidencia, que sea. No, ustedes pueden tener ya el texto o que sea, o el gráfico, como ustedes lo necesitan. Eso requiere una cooperación entre nosotros. Nosotros necesitamos saber cómo necesitan el producto y les mandamos el producto y ustedes solamente lo revisan y ya se va. Entonces, esto podría acelerar mucho el trabajo de ustedes. Bueno, aquí tengo los diferentes mensajes que mandamos ahora. Y al final tenemos siempre, después de algunos minutos, como producto oficial, ¿no? Que se espera mucho aquí con el mapa y todo, pero en realidad esto es una forma de presentar la información como se hizo hace 20 años. Esta forma es bien vieja y se podría mejorar mucho presentando también qué impacto podría haber tenido el sismo. Hacer un mapa, como se dice, shake map, mapa de sacudida, porque ya tenemos la información en las estaciones sísmicas. Entonces, esto pueden tener ustedes en el momento cuando reciben esto, ¿ya? Eso es, sí es posible. Entonces, sería una mejora para saber del impacto del terremoto. Y igualmente, Norby va a presentar cómo podría verse la predicción del impacto del tsunami dentro de pocos minutos. Bueno, entonces esto pueden ver aquí en este slide. Sí. Bueno, prácticamente eso es lo más importante que tenía que presentar aquí. Nosotros preparamos un cuestionario que vamos a tal vez discutir un poco después de la presentación de Norby. Ahora él se va a tratar de conectar, ¿sí o no? Sí. Con la computadora donde se hace el trabajo automáticamente y para que ustedes entiendan cómo funciona. Vamos a necesitar algunos minutos para conectarnos. Sí, ¿lo hago ¿cómo lo hago? ¿Con Teamviewer o lo haces vos? Sí. ¿Se va a conectar a su computadora? Sí, yo. Conecta. Sí. Después al móvil. Ciprenac todavía o Jaica nos escuchan. Sí, doctor, lo escuchamos bien. Ok, perfecto. Entonces necesitamos como 2 minutos para conectarnos. Derecha. ¿Cómo?
cerrar, ¿no? ¿Cuál? No, va a cerrar ese. Esto. Sí. Sí. Bueno. Hola, hola. No, todavía no. Estoy ahora en una reunión. Podríamos tal vez hablar después. Okay. Sí. 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 Ok. Ok. No quiere. No quiere. No, déjenme conectar. Yo estoy conectado en el otro, en esa, Sí. a mi computadora. Bueno, hacelo. No, bueno, con esta misma, porque Sí. Yo miré que tenía Enias aquí. Mientras Norvin está conectándose, voy a seguir explicando un poco. Entonces, en la tarde voy a tener una reunión con el doctor González. Le voy a entregar la aplicación que mencioné para alerta temprana de terremotos. Y vamos a hablar también sobre otros temas que tienen que ver con el CATAC y la alerta de terremotos. Sí, Ok, buenos días. Mi nombre es Norwin, trabajo, ¿verdad? Ahí mismo también en el CATAC. En este caso, el propósito más o menos de compartir a todos, ¿verdad? Aquí en el SINAPRED y todos los que estén, ¿verdad? Y es de mucho interés que todas las personas sepan de qué es lo que más o menos se está recibiendo y entender los productos que están recibiendo para así tomar decisiones asertivas cuando nosotros estamos viniendo y estamos recibiendo estos mensajes de lo que serían sugerencias de alerta de tsunami, en este caso en todos los puntos focales y las instituciones de atención y mitigación, ¿verdad? Entonces, antes que todo, ¿verdad? Siempre ocupo esta presentación porque me interesa traer a colación estas cositas que son de mucha importancia. Es de mucha importancia, ¿verdad? Tener por qué
los mensajes que nos están llegando nos llegan con esas características que van a decir el tiempo de arribo y lo que es la posibilidad de alturas de olas de tsunami que van a estar presentes, ¿verdad? En ese mensaje de texto. Entonces, normalmente este gráfico, ¿verdad? Que miramos aquí, nos dice y nos habla, ¿verdad? De lo que sería la probabilidad de las personas perder la estabilidad con la presencia, ¿verdad? De cierta cantidad de agua, en este caso de tsunami. En este caso vamos a ver que las personas o el gráfico en la parte que miramos acá, en la parte que es, en la parte rosadita, miramos que las mujeres tienen una probabilidad de perder la estabilidad con presencia, por ejemplo, de olas más o menos de 25 centímetros. Tienen el 35% de probabilidad. Y vamos a ver que los hombres, por ejemplo, el 30% más o menos con 35 centímetros, ¿verdad? Y vamos a ver que todas aquellas personas expuestas a 50 centímetros de agua, vamos a ver que esto va a permitir que las personas puedan venir y puedan sufrir grandes daños hasta perder su vida. Entonces, en esta parte, nosotros vamos a entender que cuando nosotros recibamos mensajes de lo que serían las alertas de tsunami, vamos a ver que todas aquellas, por ejemplo, que excedan la cantidad de probabilidad del 25 al 30%, entonces ya son meritorias, por ejemplo, a tomar acción, en este caso, en los mensajes. Se envían mensajes con esta, más o menos, con esta cantidad de alturas de ola, y a esto, por ejemplo, cada una de las instituciones de respuesta van a venir y van a tener sus planes de emergencia y acciones de respuesta cuando ellos están viniendo y están recibiendo este tipo de mensajes. Disculpa que lo interrumpa. No se ve los gráficos, no lo plasmaron ahí para verlo, lo que está explicando, sí. Si no se está viendo la presentación. Ok, voy a... ¿Dónde? No, stop share. Aquí. Sí. Ahora haces share otra vez porque tienes que seleccionar ahora el otro programa. Este. Sí. Ahora sí se mira. Ahora sí. Ok, entonces vuelvo a explicar. Entonces, el gráfico lo que nos habla, por ejemplo, acá es, por ejemplo, la probabilidad de venir y poder, por ejemplo, perder el control, más o menos la estabilidad de estar de pie con la presencia, por ejemplo, de cierta cantidad de agua, ¿verdad? En este caso de tsunami. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, que cuando esta cantidad de agua excede los 50 centímetros, las personas pues, que están dentro de las costas o están viviendo o están en presencia de esto, van a venir y puedan perder su vida si excede los 50 centímetros, ¿verdad? Esto es de mucha importancia mencionarlo. Así hay que decir, con 50 centímetros de entrar un tsunami con 50 centímetros pueden morir. Todas las mujeres, allá dice todas sí, las mujeres y 80% de los hombres se van a caer. Entonces, y pueden morir. Y el tsunami va a llevar a ellos, los cuerpos de ellos en cualquier dirección y ya no tienen control. Pueden tratar de agarrarse en algo, pero ya es muy difícil. Ya se cayeron, ¿no? Ya no pueden huir. Ok, esto también es de mucha importancia mencionarlo porque muchas personas en las costas tienen la idea de que una ola de tsunami es realmente dañina o destructiva solo que tenga alturas de 3, 4, 5, 6 o más metros. Entonces es de mucha importancia saber eso y como podemos ver en este gráfico que en el pequeño video que tenemos acá, podemos ver que solo con una pequeña presencia de cantidad de agua podemos perder el control y esa agua viene y no tenemos ninguna estabilidad. Y si hay, por ejemplo, presencia de árboles, viviendas, cercos o cualquier tipo de cosa, eso va a provocar de que venga y las personas pueden venir y pueden ser heridas o pueden tener ciertos daños durante la presencia de lo que es un tsunami. Entonces, como podemos ver, siempre cuando en los mensajes de texto se exceda esa cantidad, vamos a ver que ya comienza a recibir mensajes de texto. Lo otro que creo que está por aquí, yo lo mire por aquí. Este gráfico
¿Qué? Tuviste que hacerlo otra vez con el sharing. Porque cambiaste el sharing. Algo cambiaste. No, ahí. El otro gráfico que siempre también uso también es este, ¿verdad? En el cual, por ejemplo, vamos a ver que según una estimación más o menos de los daños que se pueda tener por las olas de tsunami, vamos a ver que todo, por ejemplo, todas las personas expuestas a olas de tsunami mayores o iguales a 50 centímetros van a perder su vida. Vamos a ver que entonces los daños parciales en estructuras van a ocurrir más o menos y totales van a ocurrir entre 1 y 3 metros de altura de ola de tsunami y los edificios mayores de 2 plantas con exposición a mayor de 5 metros de olas de tsunami. Esto es de mucha importancia saber de que esto, cuando se está haciendo diferentes mapas de inundación o se están mandando mensajes de alerta, en este caso, por ejemplo, vamos a ver que la altura de inundación es de mucha importancia saberla porque en base a eso se van a ver los daños probables que van a estar. Por ejemplo, viniendo y van a estar estimándose las alturas de ola más o menos en las costas y con esto, por ejemplo, los mensajes de texto vienen referidos a estos intervalos o a estos rangos de lo que es más o menos de daños en las costas. Entonces vamos a ver que cuando nosotros tenemos alturas de ola de mayores de 50 centímetros hasta 1 metro, vamos a tener que hay advertencia de tsunami. Entonces me imagino que cada una de las instituciones de respuesta y atención de desastre, por ejemplo, tendrán sus diferentes mecanismos, por ejemplo, qué sé yo, pueden decir toda la población o todas las personas dentro de las costas salen hacia zonas altas. Por ejemplo, si nosotros miramos que las alturas de ola están entre 1 y 3 metros, ya eso es un tsunami a todas luces. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que el primer rango de 0 a 50, advertencia de tsunami, de 1 a 3 metros es lo que sería un tsunami y lo que sería alturas mayores de 5 metros sería la clasificación de un gran tsunami. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a ver ahora acá, vamos a irnos, no, me aviso. A ver. Aquí. Voy a ver si puedo maximizar. ¿Me miran en pantalla esto? Sí, sí se mira. Ok, entonces, esta es la computadora allá en Ineter, entonces donde estoy viniendo y me estoy conectando al servidor. Entonces, normalmente, esa computadora está registrando... Norwin San, disculpe. No. Sí, no se está estamos viendo. Ok, Sí, voy a volver a compartir entonces. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Entonces, lo siguiente. Ok, entonces... Ok, el sistema de lo que es, por ejemplo, de detección de tsunami, realmente funciona en lo que es en conjunto con todas las herramientas de lo que es SiteCon 13. Entonces, SiteCon 13, por ejemplo, tiene un procesamiento de sismos de manera automática, en el cual esa localización automática es la preliminar en la cual viene y se hace un procesamiento, un postprocesamiento del personal de turno, el cual el personal de turno mejora la localización y las coordenadas del hipocentro de lo que es el sismo, y entonces la computadora al mismo tiempo y en manera paralela está haciendo diferentes procesamientos a ese nivel, que cada vez que ocurre un nuevo sismo, ese sismo ese sismo es registrado por la computadora y voy a poner aquí. Y por ejemplo, aquí está
un sismo procesado, por ejemplo, acá, voy a escoger por ejemplo, este sismo, por ejemplo, es procesado por los diferentes, por ejemplo, sismos que van entrando de manera automática. Siempre se van registrando los diferentes sismos y estos, por ejemplo, siempre se van, cada una de las veces que el sismo va entrando de manera automática, el sistema lo que hace una consulta de un procesamiento si hay una posibilidad de ocurrencia de tsunami. Entonces, como podemos ver, cada vez que ocurre un nuevo sismo, por ejemplo, que está cerca de las costas de México, este sismo, por ejemplo, acá, podemos ver que ocurrió en tierra. Él, por ejemplo, viene y es procesado por el personal de turno y cada vez que ocurre un nuevo reprocesamiento y hay una nueva localización, el sistema lo va registrando y cada vez va viniendo y va haciendo una nueva actualización. Entonces, como vamos a ver, cada vez el sistema que se va haciendo ese proceso, él automáticamente va haciendo esa consulta de un procesamiento automático y en esa parte, por ejemplo, vamos a ver que él siempre va consultando esa posibilidad de ocurrencia de tsunami y siempre vamos teniendo datos provenientes de lo que es de la manera automática y el reprocesamiento de cada uno de los sismólogos de turno. Según lo que tenemos más planteado en lo que es el protocolo de decisiones dentro de CATAC, entonces cuando ocurre un tsunami que supera la magnitud establecida arriba de 6.0, entonces comienza lo que es, por ejemplo, el árbol o las tomas de decisiones, por ejemplo, por parte de cada uno de los sismólogos de turno. Entonces vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a venir y vamos a suponer que pasa un sismo frente a las costas de Nicaragua y entonces en ese sismo vamos a ver que vamos a ponerlo frente a las costas de Nicaragua, vamos a ponerlo con la fecha de hoy y luego esa fecha, por ejemplo, vamos a poner que la hora sea una hora exacta con 00. Esto es algo supuesto. Vamos a poner que la magnitud sea de 7.8 y la profundidad de 20 kilómetros. Entonces, vamos a ver. Entonces, se establece que dentro del protocolo de acción de toma de decisiones dentro de CATAC, cuando supera, por ejemplo, una magnitud establecida, entonces se procede a lo que es la simulación de la parte de lo que es un tsunami. Voy a cancelar esa y lo voy a remover y ok. Entonces, el protocolo de acción de la parte dentro de CATAC sí. De que ahora aparece también no solamente un punto del epicentro, sino el área de ruptura. Sí. Okay. Esto que están viendo acá es el área de ruptura, lo que sería el sismo de 7.8 frente a las costas de Nicaragua. Entonces, en esta parte, por ejemplo, vamos a ver que el sistema automáticamente lo que hace es cuando ocurre de manera automática, él busca en la base de datos de lo que es las fallas presentes, ¿verdad? A nivel regional o internacional y él toma como datos de entrada lo que sería el rumbo, el buzamiento y el tipo de mecanismo en el cual, por ejemplo, se va a tomar en cuenta para el procesamiento de una simulación automática. Luego podemos ver que, por ejemplo, nosotros podemos venir y puede haber una entrada manual y vamos a ver que si miramos otro ejemplo, proveniente del procesamiento del mecanismo focal del sismo, también se puede venir y obtener el mecanismo focal procesado dentro de INETER, que más o menos toma alrededor de 10 minutos procesar, de 10 a 15 minutos procesar ese mecanismo focal y introducirlo también en la parte de la decisión. En este caso, en este ejemplo. Normalmente el sistema lo hace automáticamente. También. Entonces, la máquina determina la característica del sismo después de 10 minutos y hace una nueva localización y también determina cómo son estos ángulos.
¿no? Lo hace automáticamente, pero uno también, el sismólogo, podría cambiarlo, pero normalmente no hay mucho tiempo para hacerlo. Sí, entonces la primera simulación que hace el sistema entonces es venir y hacer una simulación con alrededor de 1 hora de simulación, 1 hora, ¿verdad? Porque esto nos va a permitir, por ejemplo, en base a tener, escoger con la primera hora de simulación, vamos a escoger, o el árbol de decisión es que con 1 hora se va a hacer una simulación con la mayor batimetría, con la mejor batimetría o con la mejor resolución de batimetría disponible para poder venir y poder tener datos de lo que sería, por ejemplo, de la solución para las costas que están frente a lo que está el epicentro y venir, por ejemplo, y obtener esos datos para poder tener las primeras aproximaciones de olas de tsunami para 1 hora con la mejor resolución de batimetría. Entonces, vamos a ver que el tiempo de procesamiento, vamos a ver acá, le vamos a dar iniciar y vamos a ver que el sistema comienza a hacer el procesamiento con una resolución de batimetría de 15 segundos de arco. ¿Cuántos son? ¿Cuántos kilómetros? Alrededor, por ejemplo, sería 100. Uh-huh. Entonces viene y acá, por ejemplo, vamos a ver que el procesamiento comienza a hacerlo y ya terminó. O sea, en menos de segundos, vamos a ver cuánta cantidad de tiempo tomó hacer ese procesamiento. $27 segundos tomó de hacer esa simulación, en este caso, con una resolución de batimetría de 15 segundos de arco, más o menos tomó 27 segundos hacer ese procesamiento. Si nosotros venimos y miramos acá, los resultados que nos arroja esto es, por ejemplo, el primer diagrama de energía de distribución de lo que sería el sismo que provoca las olas de tsunami. Y en este caso vamos a ver que los colores que son amarillos serían colores, por ejemplo, en este caso que van a estar recibiendo de manera de advertencia un aviso de alerta de tsunami. Los colores rojos ya de hecho sería, por ejemplo, la ocurrencia de un gran tsunami, y lo que serían los colores amarillos o los anaranjados, un tsunami. Disculpe. Entonces aquí vemos la predicción a dónde va el tsunami dentro de 1 hora. Entonces no es completo. Vemos que la zona aquí no entra en el Golfo de Fonseca, por ejemplo. La ola en 1 hora llega al Golfo, pero no entra. Entonces no es una simulación completa. Es incompleta, pero muy rápida. Entonces esta podemos hacer muy rápido para saber ya qué pasa en Nicaragua. Pero no vamos a saber todavía qué pasa en El Salvador, Guatemala. Pero para el país más afectado ya tenemos un primer resultado. Y después se repiten las simulaciones una y otra vez con más tiempo para 2 horas, 4 horas, 8 horas, y al final podríamos hacer una simulación para todo el océano que dilata horas en realizarse. Pero el primer resultado, vemos aquí, podemos tener en medio minuto. Y eso es lo que queremos aplicar a partir de ahora para dar a ustedes más tiempo. Ok, entonces, con esto lo que vamos a ver entonces que el primer producto que nosotros podemos obtener va a ser por ejemplo, aproximación durante 1 hora más o menos de la estimado de alturas de ola a las costas, ¿verdad? En este caso de Nicaragua. Entonces vamos a ver que el primer mensaje que se genera, ¿verdad? En este caso es un mensaje en el cual es un mensaje que dice que el primer mensaje de texto donde va a tener la magnitud, va a tener más o menos la fecha, va a tener la hora, en este caso, por ejemplo, va a tener la localización, las coordenadas de localización, la magnitud, y en este caso van a venir y va a tener los tipos de arribo, el tipo de amenaza y la altura, que en este caso, por ejemplo, podemos ver que la altura preliminar que se está generando para el departamento de Managua, León, Carazo, Chinandega y Rivas, vamos a ver que para lo que es Managua se esperan 5 metros, para León 4, para Carazo 4, 1.15 y así sucesivamente. Vamos a ver que todo esto, sí. Ese es el mediano, ¿no? Sí. Al que mencionaba. Sí. Entonces es como un promedio para toda la costa de
departamento de Managua. Pero el máximo puede ser más. Y tenemos otra posibilidad de ver el máximo. ¿Cuál es? Este. Tag mensaje 2, el otro que está al otro lado. Este. Aquí vemos los máximos pueden ser más altos. Entonces, en algunos lugares aquí el cálculo dice vamos a tener 8 metros y no solamente 5. 5 es el promedio, pero en algunos puntos 8. Entonces, vemos eso es realmente un tsunami muy peligroso. 8 metros, queda en Mazachapa, entra arriba en el pueblo, ¿no? Llega, sobrepasa el hotel Sama, ya y entra al segundo piso del hotel, el hotel se va a destruir. Entonces, esto es un tsunami similar como el del 92. Solamente que la ubicación del epicentro queda un poco diferente. Sí. Entonces, como podemos ver, entonces hay diferentes tipos de la parte de esta de la toma de decisiones. Entonces, en este caso también está programado, por ejemplo, acá un mensaje de prueba. En este caso, el mismo mensaje de prueba voy a enviar y el simólogo de turno voy a intentar, porque la pantalla se mira medio pequeña, pero entonces la parte del árbol de decisiones, por ejemplo, hace que el simólogo de turno, cuando él viene y hace se toma todas las consideraciones que sí hay en la parte esta de lo que es una ocurrencia de un tsunami, entonces esto lo que hace es tocar acá en el sistema un botón de diseminar. Y ese botón de diseminar está programado para enviar la información de los tiempos de arribo y lo que sería, por ejemplo, la altura de ola de manera preliminar. Y esto, por ejemplo, llega automáticamente a lo que sería el sistema. Tienes que cambiar otra vez No, pero entonces, hoy, pero yo me perdí. Stop share. Sí, pero quiero ver, es que me molesta esto de aquí. Así lo muevo. Bueno. Entonces, de esa manera llega la parte del mensaje y se envía a las demás regiones. Entonces, luego, la siguiente parte del árbol de decisión es volver a hacer una simulación. En este caso, se cambia lo que sería el tiempo de procesamiento. El tiempo de procesamiento y lo que sería la resolución de batimetría. Entonces, luego nosotros vamos a hacer más o menos lo que sería una simulación de lo que serían de 4 horas de simulación. En este caso, vamos a venir y vamos a cambiar la batimetría. La batimetría va a ser una batimetría que ahora pasa de ser de 15 segundos de arco a 30 segundos de arco. Entonces, esto nos va a permitir, por ejemplo, tener una siguiente actualización de lo que sería las tiempos de arribo y las zonas afectadas de tsunami. En este caso, vamos a venir y vamos a tomar en cuenta. Entonces, vamos a iniciar la simulación. En este caso, vamos a ver que el tiempo de procesamiento, en este caso, es para lo que serían 4 horas. El progreso del tsunami en 4 horas necesitamos algunos minutos. Tal vez podemos en esos minutos ver las preguntas que hacen los participantes. Sí, pero ya ahorita ya voy a terminar esta. No, sí, pero tal vez podemos cambiar rápido a... En el chat 7, parece. ¿Dónde queda esto? Ok. No veo... Puede dejar de compartir. Stop share para que le salga. Ahora... El chat tiene 7 en chat. Aquí. Ok, miremos las preguntas. Ok, gracias.
Perfecto. Tenemos en el chat preguntas y si alguien también quisiera hacerlas, que levante la mano para darle la palabra. Sí, nosotros vemos las preguntas. Comenzamos el primero, creo que los otros ya se contestaron, la presentación ya se corrigió. En el Caribe, los tiempos pueden ser mucho más largos para que el tsunami llegue a la costa, porque el ancho de la plataforma del Caribe es muy grande. Entonces, para un terremoto que ocurre, por ejemplo, en Costa Rica o en Panamá, la ola llega muy rápido a Coney Island, pero después dilata, pero mucho para llegar a la costa. Puede dilatar 4 o 5 horas para llegar a Puerto Cabezas. Es una característica positiva, en cierta forma, porque nos da más tiempo, al menos para las zonas más al norte. Mientras en San Juan del norte de Nicaragua entra rápido. Pero allá Bluefields ya dilata, Coney Island dilata como 1 hora al menos, y a Bilby dilata 4 horas. Y más al norte, en, ¿cómo se llama? Cabo de Dios, dilata 5 o 6 horas. Es cierto. Sí, cabe mencionar también de que el tiempo de viaje o el tiempo de arribo de los tsunamis depende también de la parte esta del fondo marino donde ellos se desplazan. Mayor profundidad, más veloz, menor profundidad, más lento. Entonces, por eso la plataforma continental de la parte de la zona caribe de Nicaragua, pues tarda más en llegar. Ahora se puede dar un tsunami con una antípoda, sí se puede, pero sería un terremoto muy grande, un tsunami muy grande. De Filipinas puede llegar a Nicaragua, pero con amplitudes pequeñas. Ahora, se pueden darse otros fenómenos. Tuvimos el año pasado la erupción de un volcán en las Islas Tonga, causó un tsunami. Este tsunami pasó por todo el mundo, todos los océanos. Es que en este caso el volcán causó también una onda acústica muy fuerte y esta tuvo una interacción con el océano y causó tsunamis. Eso significa el tsunami pudo saltar sobre tierra, ¿no? Vino de las Islas Tonga del Océano Pacífico, llegó a Nicaragua con olas de como 10 centímetros. La onda acústica sobrepasó tierra, después pasó sobre la zona del Caribe, agitó el agua, entonces una ola de como 30 centímetros llegó a la isla de Puerto Rico, por ejemplo. Y así llegó a Europa y a todas las costas del mundo. Entonces sí es posible. Un tsunami en el Golfo de Fonseca, lógicamente puede ser catastrófico, pero se requería un terremoto muy grande, magnitud 7.5 en esa zona, que es posible, pero sería algo muy raro. Por otro lado, hay otras fuentes de tsunami en esta zona, en el Golfo. Recuérdense, allá hay volcanes. En Nicaragua, el volcán Cosiguina. En El Salvador, el volcán Conchagua, muy alto también. Ambos podrían causar deslizamientos. Podría ocurrir un colapso de una parte del volcán, entra en el Golfo, el material causa un tsunami. Y claro, todas las comunidades en la costa del Golfo se van a ver afectados. Otra, la escala abierta de Simpson. No, nosotros usamos para la magnitud la escala de Richter. La magnitud es como la energía del sismo, pero no describe bien qué impacto va a tener. Un sismo pequeño, pero muy cerca de mi ubicación, me puede afectar mucho más que un terremoto enorme de 9.5 que ocurre al otro lado del mundo. Entonces, aquí
usamos la escala de intensidad de Mercalli, que nos indica qué impacto tiene el sismo o va a tener el sismo en mi lugar o cualquier otro lugar, qué destrucción va a generar. Nosotros podemos predecir esto hoy en tiempo real. Entonces, este terremoto que Norwin simuló ahora en la pantalla, de magnitud 7.8, si tiene ciertas características de alta frecuencia, sería similar como el terremoto de 2001 en El Salvador. Causó un impacto muy grande en todo el país de El Salvador. Destrucción de muchas casas, especialmente mal construidas, de adobe en todo el país. Centenares de casas, miles de casas se cayeron. Murieron como 900 personas, muchos por un deslizamiento en la capital. Ahora, el terremoto del tsunami en Nicaragua, 92, tuvo la misma magnitud, pero no causó destrucción sísmica porque fue un terremoto especial, un llamado terremoto lento. La ruptura se movió lentamente y no causó estas agitaciones sísmicas. Entonces, fue un sismo benévolo, en cierta forma, porque no destruyó nada sísmicamente. Si no, muchas casas se hubieran caído en los pueblos blancos, en Chinandega, en León, porque hubiera pasado lo mismo como en El Salvador. Pero no, fue un terremoto lento y causó solamente un tsunami. Todos los muertos y heridos por este terremoto fueron por el tsunami, no por el efecto sísmico. Ahora, algunas pautas de retroceso. Sí, lo más importante que uno tiene que hacer es, en caso de una alerta de tsunami o cuando uno siente un sismo muy fuerte y muy prolongado, por minutos se va a mover la tierra de una forma que uno se va a caer, inclusive. Es alejarse de la costa, correr y alejarse de la costa y llegar a un punto alto. Eso es lo más importante. Ahora, ok, en Guatemala, por lo general es similar como en Nicaragua, el tsunami llegaría en como media hora. Pero en el webinar de Guatemala vamos a explicar esto un poco más. Allá hay una zona en la batimetría del país que es como un canal que entra del océano, entra una zona de agua profunda hasta cerca de la costa. Cerca de este lugar, el tsunami puede entrar en como 15 minutos. Es algo muy, muy extraño y muy especial que lo vamos a explicar. Por otro lado, en la costa del Caribe, el tsunami causado por la falla de, ¿cómo se llama? Motagua, puede entrar en pocos minutos, 5 o 10 minutos. Es que esta falla entra en la costa. Entonces, en el mismo momento, el movimiento de la falla actúa sobre el agua del Mar Caribe y causa un tsunami en la costa de Guatemala y Honduras. Nosotros vamos a hablar de esto cuando tengamos el webinar de Guatemala y Honduras. Desde el SINAPRED queríamos hacerte una pregunta. Una pregunta, dice. Ok, una pregunta. Sí, que estábamos viendo en los... Habla José Dolores. Aquí estamos con los compañeros de la UHR, del Ejército de Nicaragua y los compañeros del Estado Mayor de la Defensa Civil. Nosotros estamos en la Dirección de Capacitación y Respuesta, el compañero Juan Pablo Marenco y mi persona, José Dolores. Que estamos viendo que en los contactos a los cuales se les remiten los productos, había que actualizarnos, decían los compañeros aquí, de que los contactos en el caso de la defensa civil era importante actualizarlos, porque ahí hay un contacto donde ya no está el compañero en la defensa civil, sino que está ahora en el SINAPRED. Entonces había que como actualizar esos contactos y ellos nos decían que son otros correos y
¿Cómo se hace? ¿Cuál va a ser el procedimiento para actualizar ese directorio de contacto para recibir los productos? Sí, es cierto. En la tarde a las 2 vamos a tener el webinar con Defensa Civil y podemos hablar en detalle sobre esto. Aquí hay dos cosas. Uno son los contactos oficiales con la UNESCO, IOC UNESCO, que usa el sistema de la UNESCO y específicamente el Centro de Alerta del Tsunami de Hawái. Entonces, para recibir los mensajes de Hawái, para actualizar estos contactos, se envía un mensaje a la UNESCO. Nosotros vamos a facilitar este contacto. Lo ideal sería enviarlo por medio del Ministerio del Exterior de Nicaragua para que sea un cambio oficial. Pero también se puede hacer de una forma preliminar, inoficialmente. Por otro lado, nosotros entonces estamos obligados de usar estos contactos también, los mismos de Hawái, pero estamos abiertos, estamos facilitados de usar más contactos. Entonces, dado que nosotros trabajamos para Nicaragua y para Centroamérica, pensamos que deberíamos tener más contactos para que más personas trabajando con responsabilidades en caso de tsunami tengan la información lo más rápido posible. Entonces, para Defensa Civil, hoy en la tarde vamos a hablar de esto. Las sirenas, el derretimiento de los polos producto del cambio climático, ¿puede causar un mega tsunami? No, porque es un proceso muy lento. Puede ser que una parte del hielo en Groenlandia o en el Polo Sur se desprende y entra en el mar, pero no causa un gran tsunami, solamente un tsunami muy local. Localmente sí puede causar olas de 10 metros de altura, pero no a larga distancia. El cambio climático significa que el nivel del mar va a subir, pero eso es muy lento. Los tsunamis igualmente se van a propagar sobre este mar con una altura más alta. Entonces llegarían a alturas más altas también en las costas. Entonces, lógicamente, el peligro de tsunami por el cambio de clima va a aumentar con el tiempo, pero es un proceso muy lento. Las sirenas en las costas de Nicaragua, yo pienso que sí funcionan. Tenemos en el Pacífico 60 sirenas y en el Caribe 20 sirenas. De nuevo, este es un tema con Defensa Civil Nicaragua. Hoy en la tarde podemos verlo más a detalle. Eso es todo. Parece que eso es todo. Eso fueron las preguntas. Entonces ahora Norvin va a continuar con el resultado de la simulación, de la segunda simulación. Tendrías que compartir. Ok, entonces, sí, continuamos, ¿verdad? Entonces, según el protocolo, lo que sigue, por ejemplo, en este caso, se hace una simulación de 4 horas. En esta simulación de 4 horas, ahora van a ver que la actualización de la zona se hace visible, en este caso, para la zona de lo que es Honduras y El Salvador. Entonces, vamos a tener ya la advertencia de tsunami para la zona del Golfo de Fonseca, para la parte de El Salvador, la advertencia de tsunamis para las zonas que más o menos están acá presentes, y para la zona de Guatemala vamos a tener información de advertencia de olas de tsunami. Vamos a ver que ahora los departamentos de la zona de Nicaragua son actualizados a tener un gran tsunami en toda la parte que está frente a las costas del Pacífico de Nicaragua,
y vamos a ver que en la parte de Costa Rica también vamos a tener actualización de información y van a actualizarse la advertencia de alerta de tsunami para la zona de Panamá y alguna zona de Costa Rica. Acabo de descartar que también esta información es cotejada más o menos con la ocurrencia o con la información de que va llegando a los diferentes mareógrafos de los diferentes países, ¿verdad? Entonces, normalmente esos vienen y son puntos de interés en el cual están viniendo y se están teniendo información de la comparación de lo que es lo simulado versus la información que está entrando en tiempo real. Cuando nosotros venimos, el simulado de turno consulta en la parte de la información, más o menos, es los diferentes mareógrafos presentes en el cual están transmitiendo información en tiempo real y hace una comparación con lo que es la simulación. Entonces, en esta parte podemos ver que, por ejemplo, que hay diferentes mareógrafos que van a tener información en tiempo real de la entrada y eso confirma la ocurrencia o no de la parte esta de los tsunamis. Entonces, esa información es ingresada en la parte del sistema y sirve para tener esa información sirve para venir y estar recibiendo la confirmación del avance de lo que es un tsunami. Esa información va viniendo y va entrando a lo que sería, por ejemplo, en un aviso o boletín de aviso, como está acá. Ese boletín de aviso, por ejemplo, habla acerca de lo mismo, la localización del tsunami, las áreas que van a ser afectadas por este tsunami, la localización, más o menos la evaluación de lo que se tiene, más o menos acá, va a tener información. En este caso, creo que ahí está la vista, la tengo, tiene que ser aquí. La evaluación de la localización del sismo y aquí vamos a tener información de donde, por ejemplo, va a ser el arribo y la comparación de la ola de tsunami que van llegando a cada uno de los puntos de interés en cada uno, por ejemplo, de los mareógrafos que están con información disponible y que van actualizando lo que es la ocurrencia o lo que es el proceso de un tsunami. Entonces, como podemos ver ahora, el mensaje ya está actualizado. Ahora ya, por ejemplo, tenemos más información, en este caso, de diferentes áreas y se actualiza, por ejemplo, en cada una de las áreas la información de lo que sería el arribo y las olas y las alturas de ola que se espera en cada uno de los departamentos donde está ocurriendo el tsunami. Luego de esto, vamos a ver que se hace como una tercera simulación. En este caso, esta simulación ya ahora se va a hacer para más horas. ¿Sí? Por ejemplo, podemos hacer para 6 horas. En este caso, si se actualiza una nueva información de un sitio donde se agrega más información o ocurrencia de tsunami, pues esta se agrega en el mensaje y enviado, ¿verdad? También a cada uno de los puntos focales para actualización y toma de decisiones de lo que sería la ocurrencia de un tsunami. Otra vez. No, ya, bueno, sí, ya termina. Ahora lo estamos haciendo, en vez de estar haciéndolo, comenzamos con 15 segundos de arco, el segunda simulación de 4 horas con 30 segundos de arco, ahora estamos con 6 horas y fueron 30 segundos de arco para hacer más o menos y está terminando y este mensaje pues se actualiza y se envía también a cada uno de los puntos focales. Sí. Entonces ahora vamos a ver que si yo vengo y actualizo esa información, voy a cerrar. Ya, por ejemplo, se actualiza la información. Ahora la simulación está hecha para más horas. Ya hay más información.
Si en este caso la información se actualiza para diferentes nuevas áreas, esas áreas son actualizadas y son enviadas a cada uno de los puntos focales. Como pueden ver ahora ya hay más sitios actualizados en el mensaje y estos son enviados también a cada uno de los puntos focales pertenecientes, ¿verdad? Prácticamente vemos que inclusive en el Golfo de Fonseca tenemos peligro de tsunami porque la altura que presenta el cálculo es más de 50 centímetros. Entonces, aquí mencionan para Nicaragua, inclusive las farallones de Cosiguina, que es una pequeña isla. Está Honduras, Isla del Tigre, con más de 50 centímetros de ola. Sí. Cabe destacar que creo yo que una de las cosas muy importantes, una de las cosas importantes a tomar en cuenta es que teniendo los tiempos de arribo de lo que serían las olas de tsunami, por ejemplo, podemos ver que más o menos para el departamento de Managua se tiene 46 minutos y así sucesivamente podemos ver para cada uno de lo que sería, por ejemplo, los tiempos de arribo para los diferentes departamentos dentro del área de Catac. Vamos a ver que según los protocolos de acción que se tengan presentes en cada una de las instituciones de toma de decisiones, habrán un tsunami que, por ejemplo, puede ser de manera local, regional o de manera de fuente lejana. En este caso, Catac se encarga de los dos, de lo que son regionales y lo que son de fuentes locales. Y en este caso, por ejemplo, los diferentes entrenamientos o los diferentes simulacros que se realizan dentro del país, por ejemplo, son hechos más o menos a vencer ese tiempo de arribo que se tiene como el tiempo crítico en el cual las personas tienen que evacuar hacia zonas altas. Entonces, normalmente esas alturas de olas, por ejemplo, que se puedan tener acá, los diferentes zonas de seguridad, en este caso, están planteados en tener la mayor o el caso más catastrófico posible que se tenga dentro de la zona para llegar al tiempo, menor tiempo posible, a llegar a superar esa altura y que las personas, por ejemplo, también tengan presente y tengan esa conciencia que tienen que evacuar hacia zonas altas. Entonces, más o menos, esto les sirve bastante a los tomadores de decisiones para venir y tener esos entrenamientos, vencer esos tiempos y establecer su zona de seguridad por encima de esa altura. De arriba. Sí, eso. Sí. Muchas gracias, Norvin, para esta presentación. La pregunta es si hay más preguntas. ¿Dónde está? Dos más tiene. ¿Cómo? Dos más hay en el chat. Sí. Que hay dos más. Ahí está. ¿Dónde están localizados? Dice los mariógrafos. Ok. Los mariógrafos en Nicaragua. Tenemos 3 estaciones en el Pacífico, en San Juan del Sur, en Puerto Sandino y en el Corinto y en el Golfo de Fonseca. Pero tenemos actualmente un problema con esas estaciones. Requieren de reparación. En el Caribe tenemos estaciones en Bilwi, en Bluefields y en la costa y en Coney Island. De nuevo, también tenemos problemas con estas estaciones. Entonces, actualmente estamos mal con las estaciones mariográficas, contrario a las estaciones sísmicas que funcionan muy bien. Ahora, es cierto, en la columna de las tablas debemos poner la unidad de medida. Eso es cierto, lo vamos a hacer. ¿Cómo? ¿En centímetros o metros? Sí, sí. Metro. Ahí, no, ahí están. Ok. Medida. Sí, normalmente es en metros, sí.
Ahora, ¿hay otra pregunta? Si no, o se pueden hacer más preguntas en el chat. Quisiéramos pasar ahora a algunas preguntas que enviamos a las instituciones. No tenemos que contestarlas así rápido. Es más, esas preguntas son en parte un poco para provocar. Por otro lado, estamos pidiendo información. Queremos tener al final de toda esta acción con los webinars una información completa de la forma como trabajan las instituciones, qué documentos hay, y nos gustaría tener esto en nuestro sitio web. Entonces, yo voy a pasar rápido por las preguntas. Primero, ¿cree que su país tiene un riesgo importante de tsunami? Bueno, eso se contesta automáticamente, pero sería bueno pensarlo bien. ¿Qué tan grande es el riesgo? Y el riesgo es no solamente nuestra amenaza, es el tsunami, sino cuántas personas están viviendo bajo este riesgo en las diferentes partes de la costa. Y aquí en Nicaragua el riesgo es relativamente bajo. ¿Por qué? Tenemos poca población. No tenemos ciudades grandes en las costas. Imagínense, Panamá tiene su capital en la costa. No sé exactamente, vive más de 1 millón de personas en esta ciudad y tienen otras ciudades grandes en la costa. Aunque la amenaza en Panamá es menor, pero el riesgo puede ser que sea más alto. Ahora, ¿cuál es la zona de mayor riesgo? Bueno, en Nicaragua está claro la zona del Pacífico. ¿Cuánto después del terremoto impactaría el tsunami? Eso depende mucho del lugar, entre minutos y horas, y depende del epicentro del terremoto. Recibe usted mensajes de alerta de su Centro Nacional de Alerta del Tsunami ahora, y en cuánto tiempo después de un terremoto fuerte. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el centro de alerta del tsunami en cada país? Aquí en Nicaragua está claro, es INETER. En otros países también, en algunos muy claro, en otros países no tan claro. ¿Cuánto tiempo después de un terremoto? Hoy día el centro de alerta de un país puede emitir el mensaje inicial en pocos minutos, como hacemos aquí en Nicaragua. No todos los países de Centroamérica tienen esta capacidad, específicamente no Honduras actualmente. Por eso nosotros ayudamos a Honduras. Ha recibido en el pasaje mensajes de CATAC por correo electrónico. Debería contestar toda la institución que sí, pero puede ser que no. Eso queremos revisar. Después del webinar queremos corregir los problemas. ¿Estaría interesado en recibir adicionalmente alertas por redes sociales como WhatsApp, Telegram? Solamente para sismos fuertes, pocas veces por año. Entonces, esa es la propuesta que estamos haciendo. Cada institución puede decidir cómo lo quieren hacer. A nosotros nos parece hoy día muy importante de hacerlo. ¿Estaría de acuerdo en recibir mensualmente un mensaje de prueba de CATAC? Lo mismo, debemos revisar si nuestro sistema funciona. Hasta el momento no lo hacemos, pero solamente hacemos una vez por año una prueba en conjunto con la comunidad de los sistemas de tsunami en el Caribe y en el Pacífico, pero una vez por año es tal vez muy poco. Entiende usted la secuencia de mensajes de CATAC en caso de sismos mayores. Entonces aquí pongo la tabla. Esta tabla es un poco no es la realidad. A veces puede cambiar según la situación. Algunos mensajes se dan, otros no. Entonces, se puede tal vez discutir después. Por otro lado, preguntamos a visitar la página web de CATAC. Invitamos que se haga, y esa página también queremos
mejorar. Y conoce usted los contactos del CATAC por correo electrónico, teléfono, WhatsApp. Se depende lógicamente de la función que la persona tiene. No todos van a tener todos los contactos. Específicamente no el público en general. En realidad no queremos que el público nos llame porque no podemos contestar a las personas, sino solamente a las instituciones con que trabajamos o el gobierno también de un país. Bueno, estas preguntas nos pueden contestar por correo electrónico. Algunas cosas se tienen que discutir internamente en la discusión. ¿Hay más preguntas? Un nuevo mensajes. ¿El riesgo se determina con la suma de amenaza y vulnerabilidad? No, en realidad es el producto. Es el producto de amenaza y vulnerabilidad. Exposición. Claro, eso es muy esquemático, ¿no? A veces es imposible determinar la vulnerabilidad numéricamente exactamente bien. Entonces se busca en este caso algún proxy que representa de alguna manera la vulnerabilidad. Lo más sencillo, más fácil es simplemente tomar la cantidad de personas que viven en una costa. Entonces, por eso yo mencioné la ciudad de Panamá, que tiene una alta vulnerabilidad simplemente por la cantidad de personas que están allá viviendo muy cerca de la costa. Mientras en Nicaragua los pueblos son pequeños. En Costa Rica hay algunas ciudades un poco grandes. Una ciudad en Costa Rica que para mí tiene una vulnerabilidad muy alta es Punta Arenas. Es una península con muy bajo perfil. Un tsunami como tuvimos aquí en Nicaragua, de 8 metros, sería un desastre muy grande para esta ciudad. En Corinto es tal vez el lugar de mayor riesgo y vulnerabilidad y riesgo en Nicaragua. Igualmente es una península. ¿Hay otra pregunta? Bueno, como mencioné, con SINAPRED vamos a continuar en la tarde con una entrevista con el director de la institución. Y por otro lado, a las 2 de la tarde tenemos el webinar con Defensa Civil de Nicaragua. Si no hay más preguntas, de ustedes tampoco. Tiene una pregunta. Con el sistema de alerta, porque hay mucho estaban considerando utilizar la aplicación de WhatsApp. Todavía no la tenemos. No, entonces ahora preguntamos, ¿podríamos hacerlo? Si ustedes dicen que sí, lo vamos a hacer. Entonces vamos a generar. La pregunta fue, ¿cuál es la aplicación de WhatsApp para la alerta? Todavía no tenemos un grupo de WhatsApp. Nosotros pensamos de tener un grupo para cada país. Es mejor por país porque si no es a veces complicado. Sí, hay una de TV. Sí, tenemos una, pero es interna de Inglaterra, ¿no? Ya la tenemos por 2 años. Sí, bueno, pero para hacer pruebas. Sí, para pruebas, ¿no? Para nosotros aprender, pero todavía no tenemos un grupo en WhatsApp para este fin. Entonces, sí, ¿qué dice? ¿Qué podemos hacer post-tsunami? Bueno, eso debería contestar SINAPRED. Post-tsunami o post-alerta. ¿Qué se debe hacer después de la alerta? Es tal vez lo primero. Bueno, eso depende de la costa de Nicaragua. Se haría la evacuación. Si es realmente un tsunami como el que simulamos aquí,
es un tsunami muy fuerte, se haría la evacuación de toda la costa. Entonces, en minutos se enviarían los mensajes. SINAPRED se conectaría con las alcaldías, con las municipalidades, autoridades locales y defensa civil con sus canales, con el ejército. También ayudaría en esta tarea de evacuación. Entonces, en este caso sería evacuación de toda la costa. La gente tiene que apartarse de la playa. Tenemos mapas de amenaza y en esos mapas están indicados los centros de concentración, ¿cómo se dice? Zona de seguridad. Zona de seguridad. Y la gente debería conocerlos también en las oficinas de las autoridades locales, saben esto. Y la policía lo sabe en los diferentes lugares. Y de todos modos, ya unidades de policía, ejército también ayudarían en los diferentes poblados para hacer que la gente salga. Enviarían posiblemente helicópteros, aviones, se depende de la situación, para ayudar en esto también. Las sirenas ya estarían encendidas después de pocos minutos después de la alerta y van a sonar. Así la gente en toda la costa ya podría tener esta señal. Tal vez en algunos lugares no se escucha muy bien, pero por lo general en toda la costa es posible escucharlo. Depende de la hora del día, claramente, y depende también si el sismo fue sentido fuertemente. Bueno, un sismo de 7.8 normalmente se siente mucho, pero puede ser en Nicaragua, en otros lugares de Centroamérica que no. Si es un sismo lento, no se siente. Entonces aquí es muy importante la alerta por las autoridades. Se transmitiría por las radios, por televisión, la alerta. ¿Y qué más? Ya se ha hecho con los simulacros. Sí, aquí en Nicaragua 4 veces por año hacemos simulacros y siempre incluye simulacro de terremoto, tsunami, huracán, volcán, siempre. Entonces siempre es un simulacro multidisciplinario y siempre incluye tsunami. También posible simulacro de deslizamiento, no siempre así tan claro, pero y la ubicación del terremoto cambia a veces en el mismo simulacro. Ocurren varios terremotos, puede ocurrir un terremoto en el Pacífico, una media hora después un terremoto en un volcán y un poco después otro terremoto en el Caribe. Entonces, de esta forma, las diferentes zonas pueden ejercer según su ubicación. También puede ocurrir, ocurre primero el terremoto, pero ya está en proceso un huracán que ocurre al mismo momento. Entonces se prueba lo de la inundación y al mismo tiempo lo del tsunami, terremoto. Y estamos últimamente tratando de mejorar la preparación científica. Entonces estamos tratando de elaborar escenarios con una base científica. Entonces para que los fenómenos se describen de una forma científica un poco mejor, según la magnitud del sismo, se describe qué podría pasar. Y también a veces puede existir una interacción porque un terremoto muy fuerte puede causar también deslizamientos.
¿no? Entonces, así se hace aquí en Nicaragua. Sí, yo quería también aportar, ¿verdad? Que, por ejemplo, en este caso, en la preparación, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Los tsunamis no siempre están ocurriendo, ¿verdad? En este caso, Nicaragua, mediante el SINAPRED, está queriendo promover esa conciencia y esa fortaleza en la población, ¿verdad? Mediante los simulacros. Pero normalmente, por ejemplo, es de mucha importancia siempre tener, en este caso, en el caso de los tsunamis, tener esa preparación previa, ¿verdad? En este caso, desde lo que es las diferentes comités, ¿verdad? De tsunami a nivel internacional, promueven comunidades preparadas para tsunami ready, donde, por ejemplo, estas iniciativas lo que pretende es que los diferentes países tengan preparados sus diferentes protocolos de acción, que tengan, por ejemplo, la organización poblacional, que tengan, por ejemplo, sus mapas de inundación de tsunami, que tengan, por ejemplo, todo preparado para que cuando ocurran los diferentes eventos, la población sepa cómo va a reaccionar durante estos tipos de eventos. Entonces, es de mucha importancia que esta iniciativa, cada uno de los países tengan esa conciencia, por ejemplo, de estar actualizando sus diferentes mapas de inundación. Normalmente los mapas de inundación de tsunami sirven para poder venir y poder identificar las diferentes zonas inundable, en este caso, por el peor de los casos, de ocurrencia de un tsunami, y establecer las diferentes rutas de evacuación y las zonas de seguridad hacia donde van a venir y van a acudir las diferentes pobladores en las costas. En este caso, diferentes proyectos han venido y se han esforzado en venir y promover esa iniciativa, y en este caso, por ejemplo, siempre es de mucha importancia promover esa iniciativa, siempre trabajar con la población, preparar los mapas de inundación, saber si las sirenas están funcionando, saber si los radios están funcionando, saber si los números están actualizados, saber, por ejemplo, si en este caso, por ejemplo, si hay mapa en las costas, por ejemplo, si ese mapa, por ejemplo, está presente para los diferentes turistas, si el mapa, por ejemplo, está disponible en diferentes tipos de idiomas, y así sucesivamente diferentes iniciativas que pueden ayudar a poder tener esa fortaleza, y esa fortaleza que va todo en esa sinergia de cuando llega la alerta temprana, en este caso de un tsunami, los pobladores están previamente preparados y saben qué hacer durante ese tipo de eventos. Me acuerdo que en años pasados, por ejemplo, diferentes proyectos Cruz Roja promovía, por ejemplo, esta cosa en épocas de verano. ¿Cómo ocurriría, por ejemplo, un tsunami, por ejemplo, en una zona, en una época de verano? ¿Cuál es el protocolo a tomar, por ejemplo? ¿Cómo van a reaccionar? Ahí sí va a ser una evacuación gigante, porque va a ser toda la gente que está en las costas. Y así sucesivamente, saber que todo eso tiene que estar muy presente y estar muy articulado entre todas las instituciones, tanto las instituciones científicas como las instituciones de toma de decisiones. Okay, gracias. Vamos a contestar todavía las preguntas. ¿Qué podemos hacer post-tsunami? Bueno, post-tsunami siempre es también post-terremoto, porque recuérdense, el tsunami es causado por un terremoto fuerte. Puede ser que la destrucción por el terremoto dificulta mucho el trabajo con el tsunami. Tal vez no podemos llegar a la costa, porque ya hay muchas destrucciones, puentes pueden ser destruidas. Entonces, en esto siempre tenemos que pensar. No es así que solamente la costa está afectada, sino también posiblemente todo el país. Por otro lado, en la costa, bueno, ciertas personas probablemente no van a ver, tal vez se encuentran afectados. Hay que salvar gente, hay que ayudar, hay que llevar comida, hay que transportar las personas a los hospitales. Entonces, todo eso hay que organizar y se tiene que tener la preparación. Autoevacuación es muy importante y conocimiento en la población a dónde ir. La experiencia del tsunami en Nicaragua, podemos decir una cosa, fue muy triste. Yo estuve en Nicaragua, yo estuve en la playa. Después del tsunami viajé en la noche y entré con las tropas del ejército a la playa cuando lo permitió la luz, porque no se pudo entrar en la noche.
Entonces vimos toda la descripción. Una experiencia fue que no hubo ninguna preparación en Nicaragua en este tiempo. No se sabía de la amenaza y del riesgo. No hubo literatura, no hubo ningún conocimiento, no hubo ni medio de comunicación. Internet no tuvo ni un teléfono. No tuvimos estaciones sísmicas, no tuvimos nada. Pero de eso aprendimos y hoy estamos en una situación mucho mejor y queremos transmitir nuestra experiencia también a los demás países de Centroamérica. Los sismos y tsunamis están relacionados con el cambio climático, con el recalentamiento de la temperatura. No tanto realmente los sismos no dependen de la atmósfera. Los sismos ocurren por procesos dentro de la Tierra. Lo que pasa afuera, la atmósfera, el sol no entra. Los sismos están a profundidades de kilómetros y kilómetros. No importa el calentamiento de la Tierra. Los tsunamis un poquito por el cambio del nivel del mar. Entonces el tsunami se propaga igual, no depende de la altura del mar, no tanto, pero acercándose a la costa, lógicamente llega a una altura mayor y impacta más en la ciudad, en la costa. Semana Santa es cuando hay más, no lo puedo decir, más vulnerabilidad, sí, porque hay más gente en la costa. Entonces en Nicaragua hay una preparación especial para Semana Santa también en términos de tsunami. Con esto ya llegamos casi al final. Tenemos 3 minutos. Agradezco la atención y participación a este primer webinar. Aquí lo hicimos un poco diferente a que cómo lo vamos a hacer en los demás países. Bueno, muchas gracias. Esperamos haber dado algo más concreto. La simulación que hizo Norwin. Y en los demás países vamos a tener ejemplos de tsunamis acorde al país. Muchas gracias. ¿Hay comentarios? Ahí parece, hay uno, parece que hay un... Okay. Gracias a ustedes también. Bueno, con esto finalizamos. Agradecer la presencia de todos y pasen muy buen día. Muchas gracias. Adiós, hasta más tarde. Bueno, yo tengo la gran hay un almuerzo. Tienen ¿Sí? zonas de seguridad. Okay. O sea, de todas las comunidades que están preparando, están en la zona de seguridad. Y que nosotros siempre tenemos el esfuerzo de tener todos los mapas de inundación, pero no